Ingeniero, tenga muy buenos días. Mi nombre es Wilson Gómez Ramos, con código de estudiante 241134. Le vengo a presentar el primer ejercicio que nos dice así, ¿no? El brazo principal de una perforadora hidráulica utilizada en una mina a tajo abierto está fabricado con acero SAE 1020 y tiene la sección transversal mostrada en la figura, ¿no? Como nos muestra en la figura. Y está compuesta por dos placas soldadas. Tenemos aquí la sección transversal, que son dos placas rectangulares, y tenemos los siguientes datos, ¿no? Del primer rectángulo tiene una altura de 300 en el eje y en el eje X tiene 120. Y en el rectángulo 2 tenemos la altura en el eje Y de 40 y en el eje X de 300. Primero lo que haremos será hallar el área de cada placa y el área total. La fórmula en un rectángulo es base por altura. En la placa 1 tenemos base 1 por la altura 1, que sería 120 por 300, que nos da un resultado de 36.000 milímetros cuadrados. En la placa 2 tenemos la base 2 por altura 2, que es 300 por 40, que nos da un resultado de 12.000 milímetros cuadrados. En el área total sería la suma de ambos, que sería 36.000 más 12.000, que nos da un resultado de 48.000 milímetros cuadrados. Seguimos con la posición del centroide de cada placa. El centroide de la placa 1, que es medido desde la base, tendríamos altura 2 de la figura 2 más la altura 1 entre 2, que sería 40 más la altura de la figura 1 entre 2, que sería 40 más 300 entre 2, que sería el resultado de 190 milímetros. Y de la placa 2, como está esto ya en la base, tendríamos que solamente dividirlo, ¿no? La altura del eje Y entre 2, que sería 40 entre 2, nos daría un resultado de 20 milímetros. Ese sería el centroide de cada placa. Seguimos con el centroide de toda la sección. Tenemoslo por fórmula, que es igual a la sumatoria del área multiplicado por la posición y entre sumatoria del área. Como tenemos dos placas, obviamente va a ser entonces entre los dos, ¿no? Vamos a tener primero el área 1 multiplicado por la posición 1 más el área 2 multiplicado por la posición 2 sobre la suma de ambas áreas, que sería en sí el área total. Y bueno, tendríamos 36.000, que es el área 1, multiplicado por 190, que es el centroide de la placa 1. Luego tenemos 2 más 12.000, que sería el área de la placa 2, multiplicado por el centroide de la placa 2, que sería 20, dividido entre el área total, que sería 48.000. Nos da un resultado de 158.67 milímetros. Sería el centroide de la sección. Seguimos con momento de inercia, que tenemos que hallarlos en cada placa. Primero, en la placa 1, el centroide sería la fórmula base por altura al cubo entre 12. La base de la placa 1, 120, que tenemos aquí, entre la altura, que sería 300 elevado al cubo entre 12, nos da un resultado de 2.700 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. De la placa 2 del mismo resultado tenemos 300 multiplicado por 40 elevado al cubo dividido entre 12, que nos da un resultado de 1.600 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Seguimos con distancia desde cada centroide al eje centroidal, ¿no? O sea, al eje de la sección. Como vemos ya hallado el resultado, tenemos distancia del centroide, aquí lo tenemos, primero de la placa 1, que es 190 milímetros, le restaremos el centroide de toda la sección, que sería 158.67 milímetros.
Multiplicado estos, restado ambos estos, nos da un resultado de 31.33 milímetros, ¿no? Para la placa 1. Para la placa 2 lo mismo. Le vamos a restar el centroide menos el centroide de la sección, ¿no? De toda la sección de placa 2 menos el total, ¿no? Del centroide, y nos da un resultado de 138.67 milímetros. Ahora aplicamos el teorema de Steiner, ¿no? ¿Qué nos dice el teorema de Steiner? Que va a ser el momento de inercia más el área por la distancia al cuadrado. Ya tenemos todo, ¿no? Primero, para la placa 1 tenemos el momento de inercia de la placa 1, que es 2.700 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Seguido le vamos a sumar el área de la placa 1, que ya lo tenemos también, que sería de 36.000, multiplicado por la distancia, que ya lo hallamos también, 31.33 elevado al cuadrado. Todo esto nos da un resultado de 6.224 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Ahora lo mismo para la placa 2. Tenemos el momento de inercia, que es 1.600 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Le sumamos el área de la placa 2, que es 12.000, multiplicado por la distancia, que ya lo tenemos, de 138.67 milímetros elevado al cuadrado. Esto todo nos da un resultado de 2.460 por 10 a la 7 milímetros a la cuarta. Sumados ambos de estos nos da el momento de inercia total, que tendríamos de 1.396 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta. Seguiré con el siguiente ejercicio. Ahora tenemos el soporte lateral de una tolva de almacenamiento de mineral de una planta concentradora. Está fabricado por un acero SAE 1020 y tiene la sección transversal mostrada en la figura. Aquí tenemos los datos y la figura, ¿no? Primero, el cálculo de la área y de centroides individuales. De la figura 1, que es el rectángulo, obviamente ya sabemos que el área va a ser la base por altura, entonces va a ser 200 por 80, ¿no? 80 por 200, que nos da un resultado de 16.000 milímetros cuadrados. Ahora, respecto al centroide de esta figura, de este rectángulo, vamos a tener borde superior igual a 200 entre 2, ¿no? Claro, serían medio, que nos da un resultado de 100 milímetros. Luego, el centroide al borde inferior de la sección total, como aquí tiene una base que es este triángulo de 150 de altura, le vamos a sumar a al centroide del rectángulo, ¿no? Que era la mitad de la altura, 100, 150 más 100 sería 250. Este sería el centroide del rectángulo, ¿no? Respecto a la base. Ahora, para la figura 2, para el triángulo que está en la placa inferior, tenemos el área. El área va a ser un medio de la base por la altura, ¿no? Y tenemos, ¿no?, un medio por 260, que sería la base, por 150, que sería la altura del triángulo. Nos da un resultado de 19.500 milímetros al cuadrado. Y el centroide, que ya tenemos, por decirlo así, ya determinado, que es altura sobre 3, ¿no? Un tercio de la altura. Y nos da un resultado de 150 entre 3, el resultado de 50 milímetros. Es el centroide del triángulo. Ahora vamos a calcular el momento de inercia individual, ¿no?, de cada uno. Primero, para el momento de inercia del rectángulo, tenemos la base por la altura al cubo, entre 12. Bueno, aquí tenemos un 12avo, 1 12
por 80, que sería la base en sí, por 200, que sería la altura en el eje Y al cubo. Nos da el resultado de 53.333.333 milímetros a la cuarta. Seguimos con la inercia, momento de inercia en el triángulo, que sería la base por la altura al cubo entre 36. Aquí ya cambia ya. Bueno, un 36avo por 260, que sería la base del triángulo por la altura del triángulo, que sería 150 al cubo. Nos da un resultado de 24.375.000 milímetros a la cuarta. Seguimos con el cálculo del centroide total de la sección. Primero, para esto también hallaremos el área total. Como ya hallamos el área individual de cada figura, que es de 16.000 milímetros cuadrados más 19.500 milímetros cuadrados, nos da un resultado de 35.500 milímetros cuadrados. A esto tenemos la posición del centroide total, que ya tenemos por fórmula, que sería el área 1 multiplicado por la posición 1 más el área 2 multiplicado por la posición 2 sobre el área total, ¿no? Y tenemos el área 1, que sería de 16.000 milímetros cuadrados por 250 milímetros, que sería la posición del centroide, más 19.500 milímetros cuadrados, que sería el área 2 multiplicado por 50 milímetros, que sería el centroide, ¿no?, del área de la figura 2. Y tenemos un resultado sobre el área total, ¿no?, que es 35.500 milímetros cuadrados. Tendríamos un resultado de 140.14 milímetros. Este sería el centroide total de la sección, o sea, de ambas figuras. Seguimos con el cálculo de distancias al eje, ¿no?, o sea, a este centroide de la sección. Como tenemos primero de la figura 1 de rectángulo 250 milímetros de centroide menos el centroide de la sección total, nos da un resultado de 109.86 milímetros la distancia. Lo mismo hacemos para la distancia 2, ¿no?, para la figura 2, que es el triángulo. Restamos 50 menos 140.14, nos sale menos 90.14. Aquí hay un error, ¿no? No tiene que ser negativo, porque aquí está con un valor absoluto. Esto tendría que ser positivo. Aquí ya la IA ya le faltó modificar eso, perdón. Seguimos, cálculo al momento de inercia de la sección respecto al centroide. Este sería el momento de inercia total, ¿no? Usando el teorema de Steiner de ejes paralelos, vamos a usar en ambos, ¿no? Primero, el momento de inercia 1 que nos salió, que sería de 53.333.333 milímetros a la cuarta, más el área 1, que es igual a 16.000, multiplicado por la distancia al cuadrado, que ya lo hallamos aquí arriba, que sería de 109.86, más el momento de inercia del triángulo, que tenemos aquí de 24.375.000 milímetros a la cuarta, más su área, que el área también ya lo hallamos, es igual a 19.500 milímetros al cuadrado, multiplicado por la distancia al cuadrado, que es de 90.14. Y todo este resultado, resolviéndolo de manera algebraica, nos saldría un resultado de 4.29 por 10 a la 8 milímetros a la cuarta, el momento de inercia total. Seguimos con el siguiente ejercicio. Nos dice: el soporte de un cilindro hidráulico de una perforadora hidráulica usada en perforación de taladros largos está fabricado por un acero, ¿no?, y tiene la siguiente sección transversal. Tenemos aquí un trapecio y un rectángulo que tiene las dimensiones que vemos. Seguimos. Primero lo que llamamos era
las áreas de la figura 1 del rectángulo. Sabemos que es base por altura. La base de 90 por la altura de 180 nos da un resultado de 16.200 milímetros cuadrados. El área del rectángulo de la figura 1. Ahora de la figura 2 del trapecio, el área va a ser igual a la base menor más la base mayor sobre 2 por la altura, que nos da un resultado de 21.600 milímetros al cuadrado. El área total va a ser la suma de ambos, que sería 16.200 milímetros cuadrados más 21.600 milímetros cuadrados, que sería igual a 37.800 milímetros cuadrados. Ahora seguimos con la posición del centroide. Primero haremos el centroide individual, ¿no? Desde la base. Primero para el trapecio tenemos por fórmula que su centroide va a ser la altura sobre 3 multiplicado por la base inferior más 2 veces la base superior entre la base superior más la base inferior, que nos da un resultado de 53.33 milímetros. Seguimos con rectángulo. En el rectángulo, como ya sabemos, solo va a ser la mitad de la altura, ¿no? Que sería de 180 entre 2, pero también agregándolo la altura del trapecio, porque es desde la base, ¿no? Y está encima del trapecio, que sería un total de 210 milímetros. Aquí tenemos ya la fórmula general para hallar el centroide de ambas, de toda total, ¿no? De las secciones de ambas figuras. Tenemos el área 1 por la posición 1 más el área 2 por la posición 2 entre el área total. Todo este resultado en los de manera algebraica nos da un resultado de 120.48 milímetros el centroide de la sección total. Seguimos con los momentos de inercia, ¿no? Primero haremos los momentos de inercia individuales. Primero para el rectángulo. Tenemos por fórmula que es la base por la altura al cubo entre 12. Y reemplazando todos estos datos sería un doceavo por 90 por 180 al cubo, que nos da un resultado de 43.74 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, el momento de inercia del rectángulo. Segundo, para el trapecio el momento de inercia por fórmula tenemos la altura al cubo sobre 36. Todo esto multiplicado por la base mayor, o mejor dicho, la base menor al cuadrado más 4 veces base menor por la base mayor más la base mayor al cuadrado sobre la suma de la base menor más la base mayor. Reemplazando todos estos datos nos da un resultado de 24.96 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Sería el momento de inercia del trapecio. Seguimos con las distancias al centroide total. Ya tenemos los datos, ¿no? Primero la distancia para la figura 1, que es el rectángulo. Tenemos su posición del centroide, que es 210 milímetros, menos el total del centroide que llamamos de la sección, menos 120.48 milímetros, nos da un resultado de 89.52 milímetros. Luego seguimos con la posición del centroide del trapecio, que es 53.33 menos el total, ¿no? Que es 120.48. Aquí nos saldría negativo, ¿no? Pero como está con valor absoluto nos va a salir positivo, que sería 67.15 milímetros. Seguimos con el teorema de Steiner, ¿no? Con ejes paralelos. Por fórmula ya tenemos que es el momento de inercia total va a ser igual a la sumatoria de el momento de inercia más el área 1 multiplicado por la distancia al cuadrado. Primero tendremos para el rectángulo el momento de inercia total,
que sería de 43.74 por 10 a la sexta, que sería el momento de inercia, más el área que tenemos de 16.200 multiplicado por 89.52 elevado al cuadrado, que sería la distancia al centroide. Nos da un resultado de 173.58 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Seguimos con el trapecio, que tenemos por resultado en el momento de inercia 24.96 por 10 a la sexta, más el área del trapecio, que es de 21.600 multiplicado por la distancia que hallamos de 67.15 elevado al cuadrado, va a ser igual a 122.34 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. Para hallar el total de inercia vamos a tener que sumar ambas figuras, ¿no? Que sería 173.58 por 10 a la sexta más 122.34 por 10 a la sexta, que nos da un resultado de 295.92 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta. O también lo podríamos poner de esta forma, ¿no? 2.96 por 10 a la octava milímetros a la cuarta. Seguimos con el siguiente ejercicio. En este caso nos dice el brazo de un cucharón de un cargador frontal utilizado en operaciones de carguillo de mineral. Y tiene esta sección transversal, ¿no? Con los siguientes datos. Para hallar el cálculo de área, primero vamos a tener que determinar las figuras, ¿no? Tenemos aquí un rectángulo y un semicírculo. El área 1 para hallar de rectángulo va a ser la base por altura, ¿no? La base, que es de 100 por 200, que es la altura, nos sale un resultado de 20.000 milímetros al cuadrado. Seguimos con el semicírculo. El área de un semicírculo es igual a pi por radio al cuadrado entre 2. Reemplazando estos datos nos sale un resultado de 35.342.92 milímetros al cuadrado. Y el área total sería la suma de ambos, ¿no? O sea, de 20.000 más 35.342.92. Nos sale un resultado de 55.342.92 milímetros cuadrados. Seguimos con la posición del centroide desde el borde inferior. Primero, para el rectángulo tenemos un área de 20.000 y desde la base a la posición del centroide tendríamos 250. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos, la base de esta tiene una altura de 150, que es el radio, y la base del rectángulo es todo este semicírculo, sería la suma más la mitad del eje lleno, tendría que estar en el medio, sería 200 entre 2, sería 100, 100 más 150 de la base del semicírculo, sería 250 la posición, 250 milímetros. Para el semicírculo tenemos ya por fórmula establecida 4 radios sobre 3 pi, que nos daría un resultado de 86.34. Luego, aplicando la fórmula, sería la sumatoria del área por la posición de ambas figuras, ¿no? Sobre el área total. Como aquí ya tenemos ya el área multiplicado por la posición, que sería de 5 millones, y abajo lo mismo, ¿no? Para el semicírculo, que se ha multiplicado el área por la posición, que sería de 3.051.514.8. Ambos se suman y nos daría un resultado de 8.051.514.8. Esto se tendría que dividir entre el área total y al final nos sale un resultado de 145.48 milímetros, que sería la posición de toda la sección de ambas figuras, ¿no? Así. Seguimos con el momento de inercia. Lo haremos primero individualmente, ¿no? Como fórmula ya tenemos, ¿no? Que es la sumatoria primero del momento de inercia sub i más el área sub i más por la distancia al cuadrado sub i, ¿no? Primero, para la figura de rectángulo tenemos por fórmula que va a ser
la base por la altura al cubo entre 12. Nos da un resultado de 66.67 por 10 a la sexta. El momento de inercia. Seguido, la altura, no, perdón, el área total que ya tenemos de 20.000. 20.000. Ahora tenemos la distancia, ¿no? Que ya teníamos aquí, ya hallamos ya el centroide de la sección total y la posición también que teníamos del rectángulo, que sería 250 menos 145.48. Nos sale un resultado de 104.52, que es la distancia. Ahora multiplicamos el área del rectángulo por su distancia, ¿no? Del centroide. Nos da un resultado de 218.49 por 10 a la sexta. Seguido le vamos a sumar a este resultado el momento de inercia, que nos da un resultado de 285.16 por 10 a la sexta. Seguimos con la siguiente figura, que sería el semicírculo. El semicírculo, por fórmula, ya lo teníamos aquí, ¿ya? Nos da un resultado de momento de inercia de 55.56 por 10 a la sexta. Su área, que ya los teníamos también, de 35.342.92, y su distancia, que también lo hallamos, ¿no? Que sería 145.48 milímetros menos la posición que teníamos de 86.34. Nos sale un resultado de 59.14 milímetros. A este resultado de distancia lo elevamos al cuadrado y le vamos a multiplicar el área del semicírculo. Nos da un resultado de 123.61 por 10 a la sexta milímetros a la cuarta, sería esto ya. Y a este resultado ya le sumaríamos el momento de inercia, que sería ahora el resultado de 169.17 por 10 a la sexta. Ya tenemos el resultado de ambos, ¿no? Lo único que hacemos sería sumar ambos para tener el momento de inercia total, que nos daría un resultado de 464.33 por 10 a la sexta. Y eso sería todos los ejercicios. Muchas gracias.